Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde a todos, bienvenidos a este programa que es Fit Me. Estamos en vivo en Radio 13. Yo soy el anfitrión de este programa y soy Diego Martínez Conde. Me da mucho gusto para los que vayan a escucharlo, los que están escuchándolo en vivo y los que vayan a escucharlo después. Ojalá que esto les guste y que esto les sirva. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del ayuno. El ayuno en general, esto va a dar oportunidad de tener otro, por lo menos otro programa de ayuno que sea con un poquito más de foco a determinadas cosas según cómo vaya este programa. Y además vamos a hablar de el tema del metabolismo y cómo tiene relación el metabolismo con con el cambiar el ayuno o hacer todas estas estrategias que se han puesto de moda, que no son nuevas, pues no se puede decir que son nuevas. El ayuno tiene pues, desde la historia de la humanidad, desde que el Homo sapiens es Homo sapiens y desde antes de todos los homínidos pues ya existía. Entonces esto no es algo nuevo, pero sí es algo que se ha puesto más en boga, ahora es más común, está de moda y hay muchas cosas que funcionan, hay muchas cosas que sí son ciertas y que vale la pena mencionar aquí en este espacio, tratando de conjuntar un poco más una situación científica o una información científica con lo que sucede en el mundo, pues ahora sí que la opinión de la gente y lo que es el consciente colectivo, y mezclar estos y sí decir un par de mitos y realidades. Bueno, ¿qué es el ayuno? El ayuno está considerado, digo, si lo buscan en internet, de 8 a 12 horas ya se considera como ayuno. Entonces, pues si tienes 9 horas sin comer, ya estás en ayuno. Y la palabra desayuno, y que es lo mismo en inglés y que es lo mismo en otros idiomas, pues quiere decir precisamente romper el ayuno, quitar esta situación de ayuno o vaya, que ya no esté. En este sentido es, pues prácticamente todos ayunamos en la noche si tienes una higiene del sueño pues adecuada, humana, y estás por lo menos unas 7 horas dormido, que esto desafortunadamente no es la realidad de mucha gente, pero pues es lo que en realidad debería de ser para tener una buena salud, para tener por lo menos una salud normal o que no se empeore en otras situaciones de salud. Dormir 7 horas, de 6 a 8 según la mayoría de la gente que investiga sobre esto, pero menos de 6 ya te va a pasar la factura. Y bueno, entonces una vez que te levantas prácticamente puedes decir si no cenaste en la noche o si no tienes ese mal hábito o por costumbre hacerlo así, cenar muy pesado muy tarde o cenar muy tarde, entonces sí tienes un buen ayuno de 8 o más horas. De hecho, la investigación está yendo hacia el beneficio de cenar más temprano, cenar y terminar tu último alimento cuando todavía haya luz, sobre todo que los que vivimos si vives en un lugar polar, pues sí, digo, todavía mejor, pero si vives en un lugar más tropical, pues vas a tener más horas de luz, entonces procurar tampoco que no sea a las 9 de la noche o después, ¿no? Esto ya va a tener efectos que más adelante voy a mencionar sobre el metabolismo como tal. Entonces, partiendo de ahí, pues eso es en per se un ayuno, que pase más de ese tiempo sin recibir ningún aporte calórico. De aquí se ha dividido qué es el ayuno en muchas diferentes definiciones o diferentes acepciones, dependiendo quién lo diga, de dónde lo digan, y puedes hacer pues muchos tipos de ayuno, ¿no? Hay el ayuno que es solo con agua, el ayuno de líquidos, o sea, el ayuno donde no comes nada sólido, ningún alimento como tal sólido. Algunos otros donde a lo mejor puedes consumir
cantidades muy muy pequeñas de alimento o muy poca cantidad calórica, y que también pues se consideraría como un ayuno para determinados autores o científicos o investigadores. Y bueno, cuando es un ayuno de solo agua, digamos, empezando por esto que debería de ser, pues según la mayoría de las personas, el hecho de ayunar, o debería de ser pues sin ningún alimento, o sea, prácticamente solo agua. Entonces voy a empezar por ese y ya después voy diciendo las diferentes variantes. Pero solo agua, bueno, según Walter Longo, que es una persona que está en la Universidad del Sur de California, es un estudioso, un científico que tiene mucho tiempo y es muy prolífico en investigar sobre el ayuno. Él él patentó aparentemente en Estados Unidos el término Fasting Mimicking Diet, que quiere decir dieta que simula al ayuno. Y hace todo un protocolo en donde durante 5 días tienes una restricción calórica pues enorme, y solamente comes el primer día, no estoy absolutamente seguro de esto, voy a decir, pero comes 500 calorías 1 o 2 días y después incrementas a 750 por un par de días. Entonces para una gran mayoría de personas esto es muy poco de calorías, y esta es su alimentación o su dieta para de ahí pasar a hacer ayunos más prolongados. Cuando tienes este periodo de calorías restringidas, a partir de, él dice, el doctor Walter dice que a partir de 12 horas, de 12 a 13 horas, empiezas a tener estos efectos que te dan, estos efectos de longevidad, estos efectos de regenerativos y restaurativos, que se les llama autofagia. Digamos que lo que es unánime hoy de los beneficios del ayuno bien hecho y con determinadas circunstancias cuidadas, sobre todo por algún médico, por algún especialista de la salud con experiencia en esto, tiene o una buena mayoría de los beneficios se dan por la autofagia. Y la autofagia, como su nombre lo dice, quiere decir, o sea, autocomernos. Obviamente no es un canibalismo como tal, es una regeneración de el cuerpo. Es tan inteligente y sabe y detecta cuáles son las células que tienen determinado grado de inflamación, determinado grado de senescencia o de esta ya vejez, o que ya no funcionan al 100, y esas son las que precisamente deshacen sus partes y entonces funcionan como combustible para hacer nuevas células. Entonces esto te está regenerando. Esa es la razón por la que muchas personas que ayunan y tienen haciendo esta terapia o esta tradición o el ayuno durante mucho tiempo, por años, pueden verse mejor, ¿no? O son personas que también suelen tener mejores hábitos de alimentación o cuidan más su alimentación. Antes era mucho más común el hacer el ayuno, y grandes líderes espirituales, Jesucristo, Mahoma, en general muchos líderes en varias religiones, también en el judaísmo, hacían ayunos. Y de hecho actualmente hay muchas religiones, prácticamente todas las religiones más grandes promueven el ayuno, y se habla del ayuno aquí por un sentido religioso, pero desde luego que tiene todos estos beneficios de, por decir algunos, ¿no? Incrementar la atención, mejorar la digestión dramática y sustancialmente, el foco, la atención y todo lo que se genera al tú estar generando cuerpos cetónicos. Y cuando entra este mecanismo de energía de reserva, que es los cuerpos cetónicos, que es la base de la dieta cetogénica, pues toda esta energía te ahorra y te hace que no te comas el músculo. De ahí que pues antes podían sobrevivir, podrías pasar un par de días sin tomar ningún alimento, y con que tuvieras algo de agua o algún líquido podrías sobrevivir
sin problema, porque el cuerpo entra a un sistema de defensa y un sistema de ahorro de calorías que resulta sumamente pues importante, porque eso es precisamente lo que nos rescata de morir. Entonces y todo esto tiene relación, y voy a ahorita tocar el tema de la cuestión del metabolismo. El cuerpo se adapta, el cuerpo es muy inteligente y siempre se va a adaptar. Hay cosas que pueden suceder desde el plano inmediato, ¿sí?, en un par de horas, y otras que a lo mejor toman semanas o días, semanas o meses, pero el cuerpo se va adaptando. Es decir, en este sentido, si tú haces una dieta de muy bajo contenido de calorías, eventualmente al principio sí vas a bajar mucho de peso, pero nadie de los que están recomendando actualmente, o prácticamente nadie científico serio que recomienda una reducción calórica importante, lo hace por mucho tiempo. No más de 5 días, no más de una semana, nunca, porque el cuerpo se adapta a esta restricción calórica y baja el metabolismo. Entonces, finalmente, si eres una persona que habías hecho una restricción calórica, o si fuiste obeso, hiciste una restricción calórica, el cuerpo se va a adaptar para dejar de perder calorías a ese grado, y entonces después ya no vas a bajar de peso. De ahí que la cuestión de subir o bajar o contar calorías en el largo plazo no es el mejor método para tener una reducción de peso o tener un mantenimiento de peso saludable, sobre todo de grasa saludable. Y por el contrario, cuando se hace un aumento de calorías, han habido estudios serios muy grandes en donde a un grupo se le da de comer una dieta hipercalórica, más de 3.000 a 5.000 calorías o hasta más, y la gente, después de ganar determinada cantidad de peso, a pesar de que no haya hecho ejercicio, deja de ganar peso, porque el metabolismo también se adapta a comer más. Y esto es así porque así ha sido por toda nuestra historia. Nosotros estamos acostumbrados, o como era desde los homínidos hasta que se creó el Homo sapiens sapiens y nuestra especie actual, que ya debería de cambiar de especie, fue el ayuno a lo más glotón, a comer así atracones, cañones severos, y en inglés se le llama el feast to fast y fast, y así. Entonces vas brincando de no comer nada, de ayunar, a después hacer una bacanal dionisíaca, y tener todo otra vez cuando había, y después otra vez volvías a no comer, y de repente antes pues había escasez de alimentos, y otras veces había buenas épocas en donde había mejor alimento para los animales, y había más animales y se podían reproducir mejor, y había malos años y cuestiones climáticas. Todo esto afectaba de una manera muchísimo más directa a los pobladores de la tierra de antes, ¿no?, desde hace un par de miles de años. Entonces así se acostumbró nuestra genética y así se acostumbró nuestro metabolismo, y por eso dormimos de noche. Nosotros somos animales diurnos y dormimos de noche y funcionamos de día, y así se hizo todos estos ritmos circadianos en una gran mayoría de nuestras hormonas, que cuando se alteran pues se fastidia no solo una cosa, se fastidian los ejes, y es como si te pegan en el cuello, pues se te va a lastimar algo del tórax, algo de algunas vértebras lumbares y algunas vértebras del sacro, y se van a desacomodar todas, y de ahí también la cadera y la rodilla y el tobillo, y todo se desalinea. No es una sola línea, hay varias uniones, y lo mismo sucede con las hormonas. En este sentido, si se altera el sueño, pues se va a alterar el apetito, se va a alterar el nivel de grasa, se va a alterar cómo la acumulas o cómo la eliminas. Se alteran muchísimas cosas. Ya hicimos un programa del sueño y se habló de las hormonas encargadas de la cuestión de la grasa, pero bueno, pues es muy importante. Entonces todo esto venía porque, bueno, somos animales diurnos, y porque así ha sido durante mucho tiempo, y así pues estamos hechos para funcionar así, para movernos y para comer de manera cíclica. También hay mucha gente, además del Dr. Walter Longo, también está el Dr. Mercola, que tiene muchísimo tiempo en
en el sitio de salud más importante y con más flujo de personas en Estados Unidos. Dr. Joseph Mercola es una persona pues que tiene por mucho tiempo siendo médico y mucho tiempo abogando por estrategias que están como a la vanguardia de la salud y en pro de la salud verdadera, de la causa real. Y digo, aquí hay muchas personas que están haciendo esto, no solamente estos dos, pero vaya, ellos tienen pues mucha evidencia y muchos años en esto. Y bueno, otra cosa muy importante, esto con el metabolismo, bueno, entonces ya sabemos que se va a ir adaptando el metabolismo. Entonces, la recomendación es, si quieres hacer determinados ayunos, desde luego oriéntate, ve con alguna persona que tenga experiencia en una dieta cetogénica y ayunos o ayuno intermitente, o asesórate no solo de alguien que sea en internet, que no sabes ni siquiera si es una persona o alguien que está escribiendo y en realidad no es ni responsable de la salud ni conoce mucho de la salud y solo se lo dictó a alguien y lo copió de otro sitio en algún otro lado. Entonces eso realmente no es recomendable. Es muy recomendable y además vas a tener mucho más éxito y lo puedes disfrutar mucho más y puedes tener muchos más beneficios si realmente te asesora una persona con experiencia, un responsable de la salud, un médico o un nutriólogo, nutrióloga, vaya, que tenga por lo menos algo de experiencia con esto, que te pueda orientar más en el sentido de salud. Vamos a ir a un corte, vamos a estar de vuelta desde luego, no tardamos. Quédense aquí, todavía faltan muchas cosas que vamos a decir y ahorita regresamos. Super, estamos de regreso. Esto es Fit Me en Radio 13. Si te estás anexando apenas, bienvenido, bienvenida. Hoy estamos hablando del ayuno, de sus variantes y de la relación que esto tiene con el metabolismo, si lo acelera o si lo disminuye. Y bueno, en el bloque pasado hablamos un poco qué era el ayuno, que es algunos tipos de ayuno. Y empezamos a hablar sobre todo del ayuno de solo agua y tocamos algo del tema de si acelera o disminuye el metabolismo, y ya sabemos que puede hacer cualquier cosa dependiendo de la cantidad de calorías que incluyas. Y por eso de ahí la recomendación de no hacer ayunos más prolongados. Ahora, sí tienen efectos positivos y son ayunos más largos, pero pues vaya, de los que sabemos o que son más oficiales, hacer un ayuno de 40 días como lo hizo Jesucristo en el desierto, o más de un par de meses, realmente nunca ha sabido de eso. Nadie que conozca cercano del mundo científico lo tiene documentado qué es lo que pasa, y más allá de que se resguarden determinadas cosas del metabolismo y de la pues de la masa muscular, sobre todo, y de la parte inmunológica del cuerpo, ya puede empezar a haber determinada merma o mengua sobre todo en la masa muscular, y ya puede empezar a tomarse como un estrés. De ahí que pues la mayoría de la gente está recomendando hacer una semana, 5 días, o hacer algo que se llama alimentación con horario restringido. En inglés el término es TRF, que es Time Restricted Feeding, y hay gente que le pone diferente al ayuno intermitente, hay gente que dice que en el ayuno tienes que ayunar, y realmente aquí todavía no se han puesto de acuerdo, por lo menos la gente en Estados Unidos y en Europa, que es donde mayormente obtengo mi información. Ahí como que no hay un acuerdo y realmente no les incomoda esto, pero bueno, es prácticamente lo mismo. Si estás haciendo ayunos de más de 12 horas, pues ya es un ayuno y es intermitente, porque un día lo vas a hacer y otro día no. O alimentación con horario restringido, porque finalmente te sigues alimentando, y si no pasan más de 24 horas sin alimento, hay gente que no le llama ayuno. Eso es realmente trivial, no vamos a estar hablando de eso. Pero, ok, ¿qué les iba a decir que es muy importante con el ayuno? El ayuno con solo agua, y de ahí la importancia o más bien, la importancia de ver a un médico antes, es para que antes de que hagas un ayuno tengas muy bien
tu salud intestinal. Por lo menos tengas mejor balanceada si es que no la tienes así. Algo que es también otra cosa muy importante es, mucha gente no sabe si tiene bien su salud intestinal y no sabe si tiene bien su pared intestinal, sobre todo aparte de la salud intestinal, en la pared intestinal, en donde se da toda absorción de nutrientes. Hay gente que aunque se vitamine no va a estar absorbiendo si no está bien tu pared intestinal. Entonces de ahí acercarte a alguna persona que tenga experiencia en cómo manejar toda esta reestructuración o restablecimiento de la adecuada salud en la pared intestinal, para que así las toxinas que se pueden estar absorbiendo a través de tu pared intestinal dañada y lastimada no se hagan. Y cuando tienes un ayuno y tienes la pared intestinal pues no saludable, se va a empeorar. Se va a empeorar porque no vas a estar tomando ningún antioxidante de nada más que agua para mantenerte, y pues vas a empeorar los signos o síntomas. Y de ahí que algunas personas que ayunen se sientan muy mal, son personas muy intoxicadas. Y esto no es sinónimo de estar obeso, no es sinónimo de tener algún síntoma de alguna enfermedad. Sí es sinónimo de estar enfermo, pero mucha gente está enferma y no lo sabe, porque normalmente no tenemos la costumbre de ir a hacer una visita preventiva al doctor, de hacer una visita, ¿por qué? Si estoy sano, ¿por qué? Si no me duele nada, ¿para qué voy a ir al doctor? La gente piensa así, pues después paga mucho más caro, pero pues hay gente que sigue pensando así. Entonces, por favor, si alguien tiene en la mente, si alguien conoce a alguien que quiera hacer algún ayuno, que quiera hacer o probar el ayuno intermitente, fabuloso, maravilloso, pero sí chequen cómo está o por lo menos vaya alguna consulta de medicina funcional. Estoy para servirles, y ahí les podemos decir cómo está a grandes rasgos tu salud intestinal, y si tienes determinados síntomas, pues lo más probable es que no esté bien, y entonces eso se puede arreglar, y se puede arreglar en por lo menos hasta determinado grado donde no vaya a ser peligroso hacer el ayuno, y ya después lo sigues corrigiendo ya sin problema, toda esta reestructuración o hacer más saludable tu pared intestinal. Entonces eso es súper importante. Otra cosa súper importante es cuando estás haciendo el ayuno, o ya entrando al tema del ayuno intermitente, que es lo que está muy de moda hoy en día. En el ayuno intermitente, bueno, el ayuno intermitente es ayunar, como les digo, a partir de 13 horas. Hay algunos, si se van a empezar a investigar más de esto, puedes hacer el 16-8, que estás 16 horas sin alimento y en una ventana de 8 horas comes tus alimentos. Esto se va haciendo relativamente más fácil, y como consejo a los que me estén escuchando, a los que me vayan a escuchar, pues empieza con adelantar tu cena, es de lo más saludable que puedes hacer, y atrasar tu desayuno, que eso también tiene beneficios. En el estudio, no me acuerdo si lo mencioné al principio, pero el doctor Sachin Panda hizo este estudio en que les dio la misma cantidad de calorías a una población, y le dio a unas personas les dio el alimento, les dio estas calorías, les dio esta comida de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y otros de 8 a 14 son 6, y de 12 a las 6 de la tarde, de 12 de la tarde a 6 de la tarde. Y nada más se cambió, nadie más se cambió en su actividad física, todos los demás parámetros, digamos, que se igualaron, más o menos de las mismas edades, tanto hombres como mujeres. La única diferencia era el periodo de alimentación en el día, y simplemente porque comieron más temprano, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, bajaron más de peso que los que comieron la misma cantidad de calorías de 12 de la tarde a 6 de la tarde. De todas maneras, hoy en día de 12 de la tarde a 6 de la tarde sería un periodo fabuloso para comer. Para muchas personas que trabajan en una oficina y que trabajan en el ritmo cotidiano de vida de la edad actual, pues es complicado hacerlo, pero en la medida en la que lo hagas, de hecho lo que yo hago con la mayoría de mis pacientes es procurar ponerles
o estructurar un poco su día para ajustar y poder hacer esta ventana y ir achicando esta ventana. Si de un día para otro quieres hacer un ayuno intermitente y dices, muy bien, ya estoy listo, estoy preparado, te persinas y mañana quieres ayunar 24 horas, mucha suerte, lo más probable es que no la pases bien, que tengas muchísima hambre, sí te puedes descompensar. Todo el ayuno funciona muy bien o muchísimo mejor con una dieta baja en carbohidratos. De ahí que se combine con la dieta cetogénica o con una dieta del paleolítico bien hecha, una dieta cetogénica correctamente formulada. Entonces, si haces la estrategia que tiene la mayoría de los mexicanos o un buen número de mexicanos obesos o diabéticos y obesos, la estrategia de mucho ayuno, una comida al día súper potente, torta de tamal con extra de salsa o con extra de tamal, es bastante tóxico para tu metabolismo, bastante tóxico para tu vida. Es como un suicidio a pellizcos, no te lo recomiendo. No quiero decir de ninguna manera que no comas torta de tamal, de ninguna manera. De repente consúmela, sí, es deliciosa y hay buenos lugares, pero para nada hacer un ayuno y después romper este ayuno con una torta de tamal es de lo más tóxico que puedes hacer, porque pues vamos a tocar qué es lo que realmente te hace engordar, ¿no? O qué es lo que te beneficia del ayuno. La insulina, que es la hormona que mucha gente o muchos de nosotros sabemos que es la que se encarga de llevar la glucosa dentro de la célula, también es la que se encarga de producir masa muscular y también es la que se encarga de retener la grasa, retener el tejido adiposo. Entonces, cuando nosotros, de ahí que no funcione para nada una dieta baja en grasa, ¿no? O sea, de todas maneras engordas. Y además te puedes hacer diabético, que son las recomendaciones que nos han dado Estados Unidos, México, aquí en el plato del mal comer. Todas estas recomendaciones se han hecho y de ahí la epidemia de diabetes tan gigantesca y descomunal que hay hoy en día. Entonces, para evitar esto, se combina con una dieta baja en carbohidratos para que el estímulo de la insulina sea muy poco, sea verdaderamente bajo, y entonces se sigan teniendo la producción de estos cuerpos cetónicos y se echa a andar todo este mecanismo de energía de reserva. No es con la que, o sea, estamos perfectamente capacitados para sobrevivir sin carbohidratos, solamente que es una energía de reserva. O sea, existe dentro de los 3 macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, existe proteínas o aminoácidos, que son el bloque constituyente de las proteínas esenciales, y esto es esenciales para la vida. Existen grasas que su bloque constituyente son los ácidos grasos, como los omega 3 por ejemplo, que son esenciales para la vida. Y no hay algo como azúcares o carbohidratos esenciales, no existe. Hay personas que pueden subsistir pues de animal, como antes era. A lo mejor si te ibas de cacería y no sabías qué plantas te podías comer o no, no te las comías hasta que no cazaras, y cazabas o un venado o una lagartija y te comías todo, no discriminabas, porque las vísceras es lo más nutritivo de los animales, y el músculo es lo menos nutritivo. Pero bueno, tampoco ese es el tema de hoy, y a lo que iba con esto es, sí es fundamental, sí es muy importante que si se va a hacer un ayuno intermitente, o si vas a empezar a hacer una alimentación con horario restringido, lo alternes o siempre tu base sea una alimentación saludable. Y la alimentación saludable es una alimentación baja en carbohidratos, baja en basura, baja en productos procesados, baja en toda esta porquería, o en su mayoría lo que recomiendan el plato del mal comer, o la alimentación que es la dieta triste, que es el Standard American Diet, que es lo que pues lo que sostiene toda esta epidemia de diabetes. Entonces, no hacer eso, y por favor, los que están escuchando, no lo hagan. Asesórense igual para saber qué son los carbohidratos que se pueden quitar. Y de todas maneras, si quieres seguir comiendo carbohidratos, no necesitas hacerte carnívoro de ninguna manera, pero puedes consumir un alto contenido
de verduras, un alto contenido de vegetales verdes, y pues algo de fruta, y en algunos casos de estos carbohidratos de absorción lenta, o lo que le llaman los gringos slow carb, puedes consumir a lo mejor leguminosas o así. No está en todas las dietas, porque tienen algunas cuestiones delicadas, como dice el Dr. Stephen Gundry. Cuidado con las lectinas y la paradoja de los vegetales o de las plantas, y dentro de estas son las lectinas. Entonces también hay que tener cuidado con eso, pero esa es la recomendación. Entonces, ayuno intermitente, puedes hacer un ayuno de 18, 24, 36 horas y luego volver a comer 3 comidas. No necesitas tomar colaciones, porque esto va a hacer que suba la insulina por más tiempo o en más ocasiones. Eso también ya está bien fundamentado en varios libros, y el Dr. Jason Fung es alguien que está predicando bastante bien, sobre todo en Estados Unidos. Él es canadiense, pero lo está haciendo mucho también en Estados Unidos, con la teoría de la obesidad, de la baja de los carbohidratos y de esta relación, que además lo dicen muchos otros doctores, incluidos no me acuerdo ahorita de su nombre, pero gente que está en Harvard, mucha gente de muchas universidades de mucho prestigio, de centros de investigación muy prestigiosos, lo está diciendo. También en el Joslin hay gente que lo está haciendo, en el centro de diabetes de Joslin. Muchísima gente está diciendo: no es la grasa lo que tienes que quitar, lo que tienes que bajar son los carbohidratos, y sobre todo ser selectivo y tener la calidad. Entonces, de ahí la super importancia de alternar este ayuno con bajos carbohidratos. Y cuando haces cuando recortas tu ventana de alimentación, que es lo que primero yo recomiendo antes de hacer un ayuno largo, y como les decía, si normalmente tienes el vicio de cenar después de las 9 de la noche, porque no lo puedes hacer de otra manera, pues buscarlo, porque si quieres tener una vejez saludable, digna, te va a convenir y te va a ahorrar muchas cosas. Entonces, buscar tomar alimento antes, ubicar cuándo son tus periodos de hambre y cuándo no, cuándo realmente más que hambre es antojo. Todo eso te puede asesorar una persona que se dedica a esto bien, y por eso también es tan importante ir con alguien que tenga esta experiencia, no nada más decir: me la he hecho y ahí va, yo soy Juan Camaney. Pues no, realmente puede no funcionarte. Otra cosa que hace la insulina, que es lo que se está evitando con el ayuno, subir la insulina, es estimular algo que se llama IGF-1, que es un factor similar a la insulina. Ese es el acrónimo en inglés. Y esto estimula otra cosa que se llama mTOR, y esto, no sin entrar en detalles, pero esto inflaman. Y en determinado tiempo, por periodos cortos o en determinados días, esto no pasa nada tenerlo, y de hecho es saludable hacerlo. Cuando hacemos esta parte del feast, en el fast to feast, o sea, el ayuno al atracón y el ayuno al atracón, esta parte de atracón estimula todos estos genes que son anabólicos, y hace que crezca el músculo, hace que crezcamos, hace que se vayan depositando esto, lo que obtenemos del alimento, y se vaya reconstruyendo, o se vayan formando nuevas células. Entonces, pero cuando es sostenido, cuando es algo que está propiciando la inflamación desde la parte de abajo, una dieta inflamatoria, va a tener consecuencias negativas, y eso es precisamente lo que te da todas las enfermedades hoy en día, las enfermedades crónico-degenerativas, que son, por mencionar algunas: diabetes, obesidad, desde luego, hipertensión, Alzheimer, Parkinson, y enfermedades que tienen un componente inflamatorio, como esclerosis lateral amiotrófica, como esclerosis múltiple, como Sjögren, y también de autoinmunidad. Muchas son por una inflamación de algo que se llama de bajo grado, y están estimuladas o pueden estar disparadas por este estímulo constante de la insulina y toda la cadena y consecuencia de otros
hormonas y otros factores que desencadena estas subidas de insulina y estos picos de insulina. Entonces, pues no es recomendable. No ten algo que te controle tu insulina, que tenga bajo índice glucémico y por tanto índice insulímico bajo también. Bueno, vamos a ir a un corte. Ahorita vamos a regresar. Viene el cierre del programa. Vamos a estar hablando de pues algunos mitos, la realidad y un poco más de información sobre el horario restringido y algunas preguntas vamos a estar respondiendo. Ahorita regresamos. Aquí en FitMe, esto por Radio 13. Y bueno, el bloque pasado hablamos un poquito más de lo que es el ayuno intermitente per se y de algunas cuestiones con la insulina y el por qué es tan adecuado o tan necesario llevar una base o una alimentación base baja en carbohidratos. Y bueno, ahorita hay algunas preguntas, hay una pregunta, algunos comentarios como de Pau Acuja, hola, proteína o grasa o combinado. ¿Arriba hay otra? No va. Si quiero acelerar el metabolismo tengo que comer solo proteína o grasa o combinado. Ok, si quieres acelerar el metabolismo, proteína o grasa combinado, vaya, siempre es lo más recomendable es comer los 3 macronutrientes. Lo mencioné hace un poquito que eran los 3 macronutrientes, que es proteína, grasa o carbohidrato. Combinado es mejor. ¿Cómo puedes acelerar? Pues sí, hay gente que si haces muchos carbohidratos no te conviene porque hay todo este estímulo de la insulina. Puedes incrementar la grasa. Esto incrementa en menos cantidad, incrementa las calorías y ya está demostrado que si incrementas las calorías puedes subir un poco en el mediano plazo tu tasa metabólica basal, o sea, las calorías que quemas en general. No es la mejor manera de hacerlo. Yo creo que la mejor manera para subir tu tasa metabólica basal, para subir tu metabolismo, es poniéndole más músculo en tu cuerpo. O sea, es teniendo más músculo, es la mejor manera para aumentar tu tasa metabólica. Es la que más demostrada está, es la que más efectos saludables tiene. Entonces, puede ser combinada. Sí, ¿qué es lo ideal? Comer tanto proteína como carbohidrato, pocos carbohidratos y grasa saludable, proteína de buena fuente, que no esté de crianza convencional, idealmente no. Bueno, hay otra pregunta, un comentario de Shilonen. Hola Shilo, yo llevo una dieta keto y el ayuno llegó solo. Al bajar mis niveles de carbos y azúcares, el hambre disminuyó y mis ayunos son de 7 de la noche al día anterior a 11 o hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Sin hambre, sin dolor de cabeza, un café con MCT nada más, aún viviendo con diabetes. Mis niveles no se ven para nada afectados con los ayunos. Tengo mucha energía y nunca me propuse hacer ayuno, simplemente mi cuerpo me lo fue pidiendo a su tiempo. Muchas gracias por compartir esto, Shilo. Otra cosa que también es una realidad, que esto pues es más espinoso, pero es una realidad. La diabetes ya, o sea, no es que vayas a vivir con diabetes por el resto de tus días, no en el 100% de los casos. Desde luego, si lo encontraste como resistencia a la insulina, todavía es mucho más fácil de erradicar, o de si no se está quitando esta enfermedad, porque para algunas personas no se cura, que por lo menos sí sea pues una estabilización de los síntomas en las que ya no sigan incrementando, ya no haya este daño de los efectos por tanta glucosa y por tanta insulina, y pues se controle o se desaparezcan los síntomas, ¿no? Que esté prácticamente quitado. Y sí, cuando se hace un ayuno inteligente y cuando se alterna con una dieta de alto contenido de grasa, con algunos, si es alto contenido de carbohidratos, la dieta del doctor Walter Longo, dice que son 45% de carbohidratos, prácticamente el 90% de eso es de verduras,
o más del 90% de esas verduras, y 45% grasa y solo 10% proteína. Entonces él recomienda hacer esto bajo determinadas condiciones dependiendo del paciente. Si son pacientes con problemas de riñón y así, pues le va a funcionar muy bien, y lo hace por 5 días esto. Y lo puedes hacer varias veces en el año, definitivamente varias veces en el transcurso de tu vida, no hay ningún problema. Pero no se debe de tener hambre de ninguna manera si estás bien controlado. No debes de tener calambres, no debes de tener sueño, no debes de tener pues esta ansiedad por estar buscando alimentos, esos que realmente no estás produciendo una adecuada cantidad de cuerpos cetónicos, no estás en cetosis y vas a estar buscando carbohidratos todo el tiempo. Realmente el cuerpo no te va a pedir prácticamente nunca, a menos de que estés muy adoctrinado, no te va a pedir un filete de salmón con brócoli, te va a pedir una dona y una pizza y un helado y estas cosas que son de alto contenido de calorías, con grasas venenosas y carbohidratos malos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por compartir, gracias por estas preguntas, y vamos a seguir. Antes se me olvidó el nombre del doctor que está en la Universidad de Harvard, que es el doctor David Ludwig, y hace bastante abogacía por la buena alimentación y por hábitos más saludables, y habla de muchos temas y tiene una investigación muy grande en torno, en general, a la nutrición y laboratorios de nutrición que tienen que ver con la nutrición en la Universidad de Harvard. Bueno, otra cosa que es súper importante y algo por lo que hay mucha investigación hoy en día, o suficiente, es algo que se llama los telómeros, y se sabe que hay actividades, hay alimentación, hay meditaciones, ejercicio, que te elongan los telómeros. Los telómeros son como unas antenas que tienen nuestros cromosomas, y dependiendo de la longitud de estos telómeros es cuánto tenemos de vida. No es cuánta densidad ósea, no son otras cosas más que cuánto tenemos de vida en general si mueres por una muerte natural, o sobre todo de calidad de vida, o sea, de calidad en tus genes y en esta producción de proteínas en tu cuerpo. Cuánto va a ser de calidad depende de la longitud de tus telómeros. Y hay cosas como la L-teanina, hay muchos suplementos que pueden tener o que pueden ayudar a la elongación de estos telómeros. También el ejercicio aeróbico y anaeróbico hace una elongación de los telómeros. También prácticas espirituales de diversas religiones, sin tener que ver con ninguna religión, también hay una elongación de telómeros con una práctica espiritual. La práctica espiritual en una persona va a tener mejor más largos sus telómeros. Entonces todo esto, cuando hacemos nosotros todos, estas son las recomendaciones que recibimos prácticamente de cualquier responsable de la salud, ya sea médico o nutriólogo o cualquier responsable de la salud. En Estados Unidos vemos más diversos médicos, osteópatas y quiroprácticos, naturópatas, además de los alópatas, que son, como muchos conocemos aquí, como médico cirujano. Entonces todos te van a recomendar pues que sí, que hagas ejercicio, que comas saludable. Este tipo de cosas es muy común, y sin embargo pues eso realmente no nos dice nada, ¿no? Realmente no estamos capacitados, por lo menos aquí en México, o no, hasta hace relativamente pocos años no era la mejor capacitación para un médico la cuestión de nutrición y cómo dar una orientación nutricia adecuada, o por lo menos de valor para una persona, porque realmente prácticamente ningún médico en ninguna escuela de medicina del país, esto ya está cambiando afortunadamente, pero pues no se daba en la currícula nada de nutrición. Y tampoco de ejercicio, cómo hacer una prescripción de ejercicio si no eres un médico del deporte, si no eres fisiólogo del deporte,
Si no eres a lo mejor ortopedista, y creo que tampoco llevan mucho de prescripción de ejercicio, porque lo tiene a lo mejor un licenciado en ejercicio y en actividad física, entonces realmente no lo llevan, y el médico pues realmente te dice, bueno, pues si haces ejercicio, pues sí, camina, pues corre, ahí sube las escaleras, pero realmente no te saben decir bien cómo hacer esto, y que también es importante en una persona, en un responsable de la salud, que te pueda decir esto, y además pues, que ya salgas ahí integrado, que lleves alimentación, una cuestión metabólica de salud, bioquímica y ejercicio, que tengas ahí como un overall, además del sueño, y el manejo del estrés, definitivamente. Bueno, todo esto, y para lo que estaba mencionando esto, elonga los telómeros y pues te da más calidad de vida. No solamente la gente que quiera vivir más años, supongo, o por lo menos en mi manera de verlo, sí quiero vivir. Hasta ahorita voy en 105 años, estoy empezando mi tercera parte de mi vida, y tengo como una lista de qué es lo que quiero hacer, poder cargar bolsas del súper, poder cargar a mis nietos, y si viven mis bisnietos, pues poder cargarlos, poder subir escaleras, entonces vaya, hay varias cosas que quiero hacer a esa edad, y pues desde ahorita lo tienes que planear. Realmente nadie nos enseñó, porque antes no había tanto estrés que te afectara, y tantas cuestiones en los alimentos y en el cotidiano que te afectaran, pero bueno, de esta manera elongamos los telómeros. Y donde más evidencia hay que elonga los telómeros es precisamente con el ayuno. Es una manera sumamente potente de elongar los telómeros. Y antes de que se nos agote el tiempo, decir un par de cosas más per se del ayuno. El ayuno funciona, desde luego que funciona. El ayuno puede mejorar la salud, por supuesto que sí. También la puede empeorar. Entonces, ¿es un mito que empeora la salud? Sí, sí es un mito, pero también es una realidad. Entonces, depende quién te asesore, y si sí te asesoren o no. O sea, también depende de eso, ¿no? Si la persona realmente tiene experiencia, o te dice, no, pues yo tengo varias personas que lo han hecho, y 24 horas, y luego sí comen 2, y luego 48. Entonces, pues, vaya, algo que realmente te haga sentido, te resuelva, y que te resuelvan todas tus dudas si tú quieres hacer un ayuno. Si eres una persona saludable y ya te checaste, y físicamente te ves bien, y metabólicamente y bioquímicamente estás bien, bueno, lo más probable es que no sea necesario que hagas un ayuno, más allá de que quieras probar y que veas realmente los efectos que tiene hacer una alimentación con horario restringido en tu atención, en tu digestión, en tu sueño, en tu energía, en tu calidad de vida en general, en tu energía y también tu líbido, vaya, en un millón de cosas, en tus balances hormonales, que sean que sean mucho más ecuánime, que esté mucho mejor ecualizado toda tu cuestión endocrina. Todo eso te puede dar sí el ayuno, pero como les digo, la importancia de asesorarte de algún médico que tenga experiencia con esto es fundamental. No nada más es aventarte así a lo llanero, porque puedes tener consecuencias negativas y consecuencias serias para la salud, y puedes detonar de ahí enfermedades que no vale la pena tener, que a lo mejor hagas resistencia a la insulina, que tengas un desequilibrio hidroelectrolítico, y que empieces a tener calambres, aunque nada más le hagas así o le cambies al canal y te acalambres, que tengas problemas del pH, que te fastidies toda la digestión y toda la pared gastrointestinal y toda la bola de cosas que viene a raíz de eso. Vaya, hay muchas cosas que se pueden enchocar muy fácilmente y además rápidamente, desafortunadamente, si no se tiene una buena guía en esto. No todo el mundo tiene que ayunar, no para todo el mundo es el ayuno, pero prácticamente el 99% de la población tenga prácticamente cualquier patología. Si hay algunas patologías que no se puede, si tienes diabetes tipo 1, si eres alguna persona con estadios graves de insuficiencia renal, de insuficiencia cardíaca, pues bueno, definitivamente no es lo ideal. Si estás embarazada, ¿no?, tampoco es lo ideal ayunar. Por favor, si alguien tiene pensado hacer eso, puedes a lo mejor restringir tu horario de determinada cantidad, pero no es la mujer sola. Hay un binomio, entonces eso tampoco es saludable ni muy responsable, por lo menos
en mi manera de verlo. Y bueno, ahora sí que para terminar y los últimos comentarios es: infórmate y les aliento a que empiecen a hacer una alimentación con horario restringido como primer paso, antes de si quieren hacer algún ayuno de más de 24 horas o de más de 3 días, ¿no? Por supuesto, sí estar bien informados y estar ya teniendo una alimentación muy saludable, o una alimentación idealmente cetogénica o paleolítica bien hecha, llevada por alguna persona con experiencia en esto. Y bueno, espero que esto les haya gustado y que lo hayan disfrutado y que de algo les haya servido. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando, por las preguntas. Nos vemos la próxima semana con un invitado. Va a ser un programa excelente sobre una continuación del programa que hubo de hábitos. Y va a estar con nosotros Paulina Guacuja, una mujer hermosísima y maravillosa. Y bueno, vamos a estar hablando de los hábitos. No se pierdan el próximo programa. Y va a haber también una segunda parte de este programa, muy probablemente con algún invitado. Entonces, pues quédense. Yo soy Diego Martínez, me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Esto fue Fit Me.